10:04. Esta es una edición especial de Ampliación del Domingo. Continuamos con Fernando Carvalho, confirmado, Zavala, nuevo presidente del Consejo de Ministros. Se acaba de retirar Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo. Además de confirmar a Zavala, ha dicho que por el momento no va a revelar ningún nombre más de su gabinete y que estos serán dados a conocer el día 15. Pero hemos tenido una larga conversación y se ha referido no solamente a este, sino también a otros temas. De Zavala, por ejemplo, le preguntó Raúl Vargas si había considerado que podría ser un nexo con el fujimorismo, lo dijo con otras palabras, y él dio a entender que el pasado de Zavala lo acredita como una persona aceptable para tener ese diálogo, tema del que no se viene hablando durante todo este tiempo. Recordemos que Zavala fue gerente de, si no me equivoco, de Indecopi entre el 95 y el año 2000. Y además se refirió a otros temas de los que ya vamos a hablar. Para introducir a nuestros invitados está Carlos Brus por la línea telefónica, Alberto Quintanilla, congresista electo por Frente Amplio, aquí. ¿Qué tal, Alberto? Luz Salgado, de Fuerza Popular, ¿qué tal, Luz? Y Javier Velázquez Tején, del Partido Aprista. Pero antes nos ha preparado nuestra colega Joana Castro una semblanza del nuevo, ya proclamado, mencionado, anunciado, presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Escuchemos el informe de Joana. Adelante, Joana. El economista Fernando Zavala Lombardi será quien ocupe el puesto de presidente de Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El hombre más importante del gabinete y quien tendrá a su cargo la labor de articular políticas nacionales con el Congreso, la sociedad civil y el sector privado. Estudió economía en la Universidad del Pacífico y se graduó en 1993. 6 años después obtuvo una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura y en el 2001 estudió un MBA en Inglaterra. Es conocido por su amplia trayectoria en el sector público y por su antigua relación profesional con Kuczynski. Se convirtió en el segundo ministro más joven de la historia, cuando en agosto del 2005 se colocó el fajín rojo y blanco y juró como titular de Economía y Finanzas, sucediendo en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski, quien dejó ese sector al ser designado como el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo. Durante su gestión, Zavala dejó el país encaminado a lograr en el 2006 su primer superávit fiscal desde 1970 y redujo el peso de la deuda externa sobre el PBI peruano. Entre los pendientes figuran mejorar la cultura de pago de impuestos, así como reducir la informalidad y los trámites. Ese mismo año retornó al sector privado como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bacus. En el 2009 viajó a Panamá como presidente de Cervecería Nacional, otra compañía del gigante del sector SAP-Miller. Y en el 2013 regresó a Perú ya como presidente de Bacus, que se encuentra en proceso de ser absorbida por su otrora competidora AP InBev. A sus 45 años, Fernando Zavala será el encargado de tender un puente y estructurar una convivencia con una oposición fujimorista en el Congreso de la República. Bueno, pero como decíamos, además de mencionar el nombre de Fernando Zavala como nuevo presidente del Consejo de Ministros, PPK se ha referido a otros temas. Hemos terminado hablando de esa ambiciosísima carretera de Iquitos hasta qué parte de la costa, Fernando? Hasta Lima. Hasta Lima, prácticamente. Hasta Lima. Proyecto que está en algún tramo ya realizado, porque hay tramos parciales, pero que él ha mencionado que no superaría los 2.000 millones de dólares. De dólares. Cifra inferior, dijo, a la de una ramal del metro. 10 kilómetros del metro 2 de Lima, que tiene creo que 30 en total. 10 cuesta eso. Esa fue una de las cosas llamativas que mencionó Pedro Pablo Kuczynski. Luego se refirió al tema de Doerran. ¿Por qué? Porque eso ha sido la noticia del momento, eso ha despertado suspicacias, como si el nuevo presidente se perfilara como una suerte de gran agitador desde Palacio para presionar al poder legislativo. Ha dicho que no, que lo que está pidiendo es un nuevo, sería en este caso, plazo para llegar a una conclusión definitiva sobre el tema. Respetando los estándares ambientales, pero mencionó también, nuestros estándares ambientales son mucho más caros que los canadienses. Estableció que lo que aquí costaría 500 millones, allá costaría 200 millones de dólares. Esa fue otra parte
interesante de su explicación aquí en RPP de Noticias. Y habló también sobre lucha contra la inseguridad ciudadana, policía de proximidad, policía con salarios, ya no bonos dignos, y también habló sobre la lucha contra la corrupción, insistiendo que hay un núcleo que reformar en el Consejo Nacional de la Magistratura. También mencionó su idea de creación de un nuevo ministerio de apoyo a las regiones. Entre otros puntos, les pido a nuestros distinguidos invitados, Carlos Bruce está en la línea telefónica, un breve primer comentario, su primera impresión sobre lo que ha dicho PPK acá en nuestros estudios. Congresista electo Alberto Quintanilla, del Frente Amplio, por favor. Gracias. La primera impresión que me causa la elección de Fernando Zavala, que es un político que prácticamente sería la imagen más personal de un Pedro Pablo Kuczynski. Economistas, experiencia en el sector público y privado, pero lo que le falta es una imagen más cercana a lo popular, al pueblo, a la calle, a la provincia. Creo que eso es lo que le faltaría. Primer comentario, brevísimo, Luz. Gracias, sí. En primer lugar, no es un político, más bien Zavala es un técnico. Así al menos lo hemos conocido nosotros, es un buen técnico, dedicado en algún momento al sector público, pero últimamente más al sector privado. Yo lo que puedo decir es que nosotros le deseamos la mejor de las suertes, porque la suerte de que el primer ministro y que pueda hacer un trabajo en el que parece que el presidente electo está un poco todavía como desfasado, porque el hecho de convocar a esa marcha de Do Herrán no nos ha hecho nada bien para hacer un inicio de su gestión. Javier Velázquez Yajén, por favor. Primer comentario brevísimo. Me parece muy bien porque es un hombre de confianza del presidente de la República, es el que va a instrumentalizar el programa de gobierno del presidente. El primer ministro no es elegido por el pueblo. De tal manera que siendo un hombre de confianza, yo creo que hay que hacer un acto de fe, pero el señor Fernando Zavala desde el año 95 hasta el 2006 ha sido funcionario público, o sea, conoce el Estado y tiene, como profesional en la actividad privada, tiene un reconocimiento fuera del país. Yo creo que lo que hay que hacer es un acto de fe, y la experiencia sea que algunos políticos, que algunos todavía dicen que no es suficiente, la irá encontrando en el camino. Yo creo que ya por lo menos se están disipando las dudas y ya se está generando un clima de estabilidad en el país. Por la línea telefónica. Un único pequeño detalle, en el congresista Velázquez, usted deja de ser el más joven primer ministro de la historia reciente, porque lo fue a los 49 años. Así es. Y superado ahora por alguien que tiene 45 años. Y ojalá que lo haga. Ese récord usted. Muy bien. Primer comentario rapidísimo por la línea telefónica, congresista Carlos Bruce. Carlos, ¿qué tal? Adelante. Bueno, vamos a tener un primer ministro con amplia experiencia en el sector público y en el sector privado. Y eso es importante para que el estilo de trabajo, por objetivos que tiene el sector privado, con metas medibles que hay que ponerle a cada ministro año a año, se pueda trasladar al sector público, para que de esa manera los funcionarios, los más altos funcionarios, sepan que año a año tienen que reducir, por ejemplo, el déficit habitacional o incrementar la cobertura de agua potable en tanto por ciento, y de esa manera ponerle metas medibles, cuantificables a la acción de todos los ministros. Correcto. Fernando. Sí, quería preguntarle al señor Quintanilla, congresista electo del Frente Amplio. Pedro Pablo Kuczynski nos ha dicho hace pocos minutos que él es un hombre de izquierda, cuando piensa en que hay peruanos que no tienen agua, que no pueden acceder a una buena educación, que no tienen pistas para llegar a su lugar de trabajo, no de residencia, y que no se sienten tratados con dignidad por el Estado. ¿Cómo interpreta usted eso? Nosotros, los de izquierda, de Frente Amplio, hemos apoyado y votado por PPK la gran mayoría, la absoluta mayoría. Hay un sector minoritario que no lo hizo. Nosotros, ¿por qué votamos? Por dos elementos. Uno, por su deslinde con la corrupción y con la antidemocracia. Pero en este plano también, si es de izquierda o no, nosotros queremos exigirle a un economista neoliberal que sea consecuente con los principios liberales en política y en economía. Libertad, igualdad, fraternidad. Y la fraternidad, la solidaridad tiene que ser a través del Estado. Un Estado eficiente que, en mi opinión, debe garantizar un mínimo de alimentación segura para todos los peruanos, debe garantizar un nivel de
educación de calidad, que es lo único que nos puede permitir salir adelante, y también un servicio de salud. En el resto, compitamos. O sea que estaría de acuerdo usted con su definición, es decir, la que ha dado Kuczynski, de izquierda en temas sociales y ortodoxia fiscal en temas económicos. De izquierda en temas sociales desde el punto de vista liberal. Y en eso vamos a exigirle que cumpla sus promesas y vamos a ser una oposición vigilante. Nosotros hemos apoyado a él, como vuelvo a repetir, uno, por su deslinde con la corrupción, la antidemocracia, pero también porque creemos que el país necesita desarrollarse y lo puede hacer también entre los marcos liberales, que se extreme. No podemos tener un Estado ineficiente, un Estado indolente, un Estado muchas veces fallido en varios lugares del país donde no hay. Quizá Carlos Brus, ¿no? Carlos Brus, un comentario, por favor, Carlos, por la línea telefónica. Sí, como no, fíjese, De lo que acaba de decir efectivamente, el Estado tiene un rol, que es el rol de redistribución de la riqueza, y para eso no hay que ser liberal ni conservador, es el rol que le corresponde al Estado. Los impuestos se le cargan más a los que más ganan, y el Estado tiene que trasladar esa riqueza a los que menos ganan. Eso no es socialista, no es comunista, es el rol natural que tiene el Estado, y por lo tanto tiene que proveer los servicios de agua potable, alcantarillado, programas de vivienda social, programas dirigidos a los sectores más necesitados. Y eso que podría sonar, y lo dijo Pedro Pablo en sentido figurado, a ser de izquierda, es el rol natural que tiene que tener el Estado, y es algo que vamos a continuar haciendo, pero la diferencia con el gobierno actual lo vamos a hacer con más eficiencia y, repito, con indicadores cuantificables que se puedan medir año a año. Congresista Salgado, usted, ¿cómo es que se define usted frente a esto? Recordando que Keiko hizo campaña hablando contra las grandes empresas y contra las élites, ¿no? No, pero aquí lo que me preocupa es ya quién es ahorita nuestro presidente. Yo no entiendo al señor Pedro Pablo Kuczynski definirse como izquierda. En esos campos, de repente por su acercamiento o compromisos que ha firmado con Verónica Mendoza, y entonces es ahí donde nosotros hay compromisos con diferentes empresas. No con Verónica, pero ha firmado 18 compromisos con sectores populares. La CGTP y una serie de colectivos que ahí está confirmándolo. O sea que él se va a encontrar ahora entre la espada y la pared, pero definitivamente para resolver los problemas sociales que afligen al país, como el tema de inseguridad ciudadana, el tema del poco crecimiento, el problema del friaje, no se necesita ser de izquierda ni de derecha. Tienes que resolver los problemas. El tema está en que quieras aparentar una imagen, quieras aparentar otra imagen, y sobre todo en las decisiones que va a tomar, porque él sigue diciendo, voy a reducir el IGB, y sin embargo ahorita nomás ha estado hablando de crear un nuevo ministerio, va a construir ferrocarriles, que estaría bien, ¿no? Carreteras, va a aumentar el sueldo a los policías, tiene que cumplir la promesa que les ha hecho a los retirados de las Fuerzas Armadas y policiales que le están reclamando. ¿Todo eso con qué lo va a hacer? Si está reduciendo el IGB, no hay crecimiento. Se vaya entre la espada y la pared. ¿Ustedes son qué? ¿Espada o pared? Nosotros vamos a tratar de contribuir desde el Congreso de la República a que esto se maneje en una forma ordenada. Y en ese sentido nosotros hemos dado amplias muestras para darle gobernabilidad, no solamente al señor Toledo, gobernabilidad al propio señor Alan García, y lo puede decir Javier Velázquez Quesquén, al propio señor Ollanta Humala. Cuando sus parlamentarios no querían aprobar algunos proyectos, venían los ministros a pedirnos a nosotros. ¿Por qué no se sancionó a Cateriano en un momento difícil? Por los votos del fujimorismo. Ahí está la prueba inmediata de la responsabilidad democrática de los fujimoristas. Que se mantendrá ese mismo talante. Y es por eso, si el señor Pablo Kuczynski nos dice ¿con qué va a aumentar a los policías? ¿Con qué va a crear nuevos ministerios? En la vida nos vamos a oponer, pero que lo demuestre técnicamente, y ahí van a tener que hacer un trabajo muy fino con el Congreso de la República. Hablando de gestiones anteriores, Pedro Pablo Kuczynski lo ha dicho ahora, pero lo ha dicho antes también, no es un entusiasta de la investigación al gobierno cesante. Ha dicho que esto debe corresponder básicamente al Poder Judicial. Ha dicho además que el Congreso no puede reemplazar al Poder Judicial, etcétera. Javier Velázquez Quesquén, un comentario sobre esto. Primero diré, por ejemplo, algo muy importante, lo que ha dicho el presidente electo sobre esta topografía clásica de izquierda y de derecha. Si él asume
alguna de las aspiraciones supuestamente de izquierda, hablando de que va a ir a poner agua donde falta la carretera, la luz, hasta ahí me parece bien, pero que adopten las poses de la izquierda de sacar a la gente a las calles con marchas, a mí sí me preocupa. Un jefe de Estado, hay canales. En el caso de Dorran, es cuestión nomás de presentar un proyecto de ley, ampliar el plazo. ¿Por qué no lo han hecho ustedes sabiendo que el plazo vence el 27 de agosto, congresista? Te explico lo siguiente. El Dorran está en un proceso concursal y como tiene una implicancia económica, este es un proyecto que tiene que venir del Ejecutivo. Lo ha debido presentar el señor Humala, su aliado, no nosotros. Si ese proyecto viene del Ejecutivo el día lunes, el presidente del Congreso tiene que convocar la legislatura y yo no creo que haya bancada que se oponga a ampliar este plazo porque este ya tiene una connotación social. En el tema de las investigaciones, yo postulo lo siguiente, modestamente por mi experiencia, hacer una mega comisión, esas famosas investigaciones pescas que han sido proscritas en los Estados Unidos. Te investigo 5 años, voy a buscar que te encuentro, eso es pérdida de tiempo. El señor Tejada le ha costado al país 28 millones de soles. Wow. Y en 2 investigaciones que hemos hecho en la subcomisión, hemos mandado al archivo todo, porque todo ha estado mal hecho. Entonces, ¿qué propongo modestamente? Que hagamos, primero que las investigaciones parlamentarias del control político, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, por el respeto que merece, no puede decir, el Parlamento no debe investigar. La soberanía del Parlamento y fundamentalmente la oposición reside en tener independencia, control político y fiscalizar. ¿Qué propongo? Hay cosas temáticas que hay que hacerlas para evitarle un costo al Estado. Por ejemplo, el tema de los patrulleros. El tema de los patrulleros, ¿cómo puede haber costado $2,5 millones el costo de administrar 82 para comprar 2.000 patrulleros? Entonces, eso se hace una investigación concreta, 4 meses sin plazo expiatorio, con resultados. La compra de los aviones KT-1, la compra de los pertrechos militares, la línea 2 del metro, sin paralizar las obras, pero el Congreso tiene que tener una opinión política de esas obras. Se han comprometido en estos últimos 3 años $22,000 millones, o sea, 2 veces de lo que era la deuda externa del Perú en 1980. Y estas 3 operaciones han sido duramente cuestionadas. La del gasoducto del sur, a dedo, dando minutos al postor, en la línea 2 del metro. O sea que no quiere usted que haya una mega comisión, decenas de microcomisiones. Eso lo que hace es desprestigiar al Parlamento. Decenas, entonces, por supuesto. Muchas pequeñas. No, muchas pequeñas no, las más importantes. Y las otras comisiones también harán su trabajo. Pero a lo que no puede reducir el Parlamento es hacer fiscalización y control político. Si es otra asunta de que cerremos la comisión de fiscalización, yo creo que el Parlamento no lo va a permitir. Vamos de Carlos Brus, ¿no? Para ver qué opinión. Vamos a una breve pausa. Tengo que ir a pausa de todas maneras. Al regresar, Carlos, en la línea telefónica, va a hacer su comentario también sobre el tema y luego nuestros demás invitados. Ya volvemos. Quedamos antes de la pausa hablando sobre el tema de comisiones investigadoras, etcétera, partiendo de lo que declaró el presidente Pedro Pablo Kuczynski más temprano, aquí diciendo que no es muy partidario de que el Congreso cumpla funciones de investigación que podrían suplantar al Poder Judicial. Claro, lo que le preguntamos inmediatamente es, y la desconfianza que tenemos con el Poder Judicial, también ahí tenemos un terreno minado. El congresista Carlos Brus. Carlos, adelante, por favor, sobre el tema. Sí, Chema, bueno, todos sabemos que el Congreso no tiene capacidad de sancionar a nadie, puede investigar y los resultados de sus investigaciones terminan siempre en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Por eso es que nuestra bancada, al hacer nuestro programa de trabajo, ha dicho que no vamos a oponernos a una investigación. Si es que así se propone, votaremos a favor, pero no pensamos presidir esa comisión y aspiramos a presidir esa comisión de investigación porque queremos usar nuestros esfuerzos en la agenda de futuro, en dar la legislación para dar seguridad ciudadana, para dar servicios públicos, infraestructura, para reactivar la economía, etc. Y así lo haremos. Eso no significa, por supuesto, el violentar la voluntad de otros congresistas que quieran gastar todos sus esfuerzos en esas investigaciones,
tienen todo el derecho de hacerlo, respetamos esa posición, espero que tengan el espíritu democrático también de respetar la nuestra. De acuerdo, vamos con el... Sí, Carlos. Con respecto brevemente, al hecho de que algunos grupos en segunda vuelta votaron por Pedro Pablo Kuczynski porque confiaban en su espíritu democrático por encima de lo que fue nuestro adversario, eso de ninguna manera genera ningún tipo de alianza o cosa parecida. Nos estamos endilgando alianza con el Frente Amplio, ahí está presente un congresista que sabe perfectamente que no tenemos ningún tipo de alianza, nos están endilgando alianza con el nacionalismo, no tenemos ninguna razón para hacer alianza con el nacionalismo tiene un solo congresista en este Congreso, así que estaríamos haciendo alianza con fantasmas, así que no hay que ver cosas que no son. Está bien que haya oposición y eso me parece saludable en una democracia, pero no hay que tergiversar la realidad. No tenemos ese tipo de alianza, lo que tenemos es un encargo de gobernar y traer mejor calidad de vida para los peruanos. Vienen nuestros distinguidos invitados enseguida, pero antes también está en línea telefónica el congresista Juan Carlos Seguren. Brevísimo comentario de primera impresión. Juan Carlos. Sí, Chama, buenos días a todos sus invitados. Creo que es una buena noticia para el país. Fernando Zavala es una persona que tiene dos características dentro de muchas otras que vale la pena destacar. Uno, que tiene mucha experiencia en el sector privado y también en el sector público. En consecuencia, puede comprender rápidamente la necesidad de destrabar la inmensa cantidad de proyectos de inversión que en este momento están paralizados por diversos motivos, y dentro de ellos, por ejemplo, la firma de adendas que muchos ministros y funcionarios se han demorado una eternidad en analizarlas y resolverlas. Y el otro factor que tiene que ver con el ámbito político es que no tiene ninguna animadversión, no es un enemigo jurado del fujimorismo ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, lo cual le permite tender los puentes que son indispensables en ese momento. Bueno, gracias Juan Carlos, brevísimas intervenciones. Sí, y yo quería hacer precisión de dos cosas. Primero, de que no hace ni siquiera el señor Bruce ni el señor Pedro Pablo un deslinde completo contra la corrupción, como dicen, y aquí eso ha sido de que formar las comisiones, y que se crean en el Congreso de la República es potestad del Congreso de la República, y se formarán las comisiones que se tengan que formar de acuerdo a los sustentos, porque tampoco se trata de formar por formar, hay indicios razonables. Segundo, con respecto a lo que decía Javier, me parece muy oportuno, porque hoy casualmente en una entrevista Meche Arauz dice de que el señor Pedro Pablo se equivocó. Él no estaba pechando al nuevo Congreso que se viene, donde hay una mayoría fujimorista, sino está pechando a este Congreso, que por qué no hace inmediatamente la convocatoria. Oigan, ¿por qué no le piden al señor Ollantumala, con quien hay muy buenas relaciones, que haga la convocatoria pues para resolver este problema de Doerran? Pero antes, esta empresa dirige, que no sabemos cuánto ha costado, que es la que está encargada de ver el tema de la liquidación de Doerran, tiene que dar una respuesta. Ahí el Estado peruano está gastando para saber qué cosa se hace, cómo se corrigen los problemas ambientales, cómo se ve este tema de los niños que están con plomo, cómo se ve el río contaminado, cómo se va a devolver el dinero a los trabajadores. Eso le corresponde a este gobierno. Nos vamos. Bueno, el combate a la corrupción es una necesidad política ineludible. El país necesita dar una imagen de que no es corrupto el Estado. Y en ese sentido, todas las comisiones del Congreso tienen que ser rápidas, exhaustivas, puntuales y eficientes. O sea, no puede una comisión que esté 4 años o los 5 años que dure el periodo. Tiene que ser, digamos, lo más rápido posible. Eso necesita el país, pero sí necesita deslindar con la corrupción y ponernos plazos cortísimos. Pero quiero decir algo muy breve. Sí, Javier, por favor. El Congreso sí sanciona, sí sanciona. A sus miembros. No, también a ha los pasado altos al Ministerio funcionarios Público, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. El Congreso sí sanciona, establece responsabilidad política de ministros, de magistrados del Poder Judicial, de congresistas, y destituye también. Por eso es que esas facultades no pueden ser castradas, esas tienen que ser reivindicadas. Hoy día la gente en el país está indignada porque solamente se investiga y se sanciona a funcionarios de menor nivel. Pero lo de cuello y corbata es responsabilidad del Congreso. Por eso es que nosotros no podemos renunciar a esa función que es esencial, ¿no? Tenemos que llegar hasta acá. Muchísimas gracias por concurrir a los estudios, también a nuestros 3 distinguidos invitados. Gracias a Carlos Bruce por el teléfono y a Juan Carlos Seguren también por la línea telefónica.
Ha sido una jornada especial, creo que vale la pena. De aquí sale un montón de titulares, tinta, videos y de todo tipo, especulaciones de todo tipo. La última es la que se va a echar a rodar ahorita ya, sobre la candidatura a la presidencia del Congreso de Luz Salgado. Es el último rumor. Vamos a esperar con tranquilidad el día martes. Bueno, ahí está, el martes. Saldremos de dudas rápidamente también. ¿Cómo va Wimbledon, señor Gustavo? ¿Cómo va Wimbledon? ¿Va ganando Murray? ¿Va ganando Murray? ¿Está ganando Murray o no? Que no he visto. Bueno, espero que siga ganando Murray para seguir acertando. Es la final del más bello torneo de tenis del mundo junto al francés de Roland Garros. Y el pronóstico para esta tarde es Francia, ¿no? Francia gana la impresión. Gana Portugal con goles de Griezmann y de Pogba. Sí, de Pogba, haría un gol Pogba. Uno de Pogba y uno de Griezmann. Merecería, ¿no? Bueno, entonces sí habríamos acertado el pleno. El pleno era Zabala, Murray y Francia. Muy bien. Y el martes me adelanto con una apuesta también. Salgado Luz, al presidente del Congreso. Salgado Luz, creo. Hasta luego, amigos. Gracias por su sintonía. Buen domingo. Buen domingo.